Entonces vamos a ver la parte de construcción de cilindros. Básicamente el tema se dividió en dos bloques, la parte de construcción y la parte de desarrollos. Hoy vamos a ver la parte de construcción y el tema de desarrollos es el último parcial. ¿Listo? No se les olvide que la entrega del taller es para de hoy en 8. El taller de conos y cilindros. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar un videito, lo pausamos y lo analizamos. Primero voy a dejar que el autor hable y después yo voy parando y le agregamos los conceptos de geometría. Aquí está muy relacionado con la parte de la matemática, de los cálculos de las superficies, pero tiene ciertos principios gráficos que nos interesan. Entonces vamos a mirar aquí lo que dice el autor y después le agregamos nosotros la parte de geometría. ¿Listo? Entonces pónganle cuidado aquí al videito. Me confirman si no sale audio del video. Cilindro de revolución. Empezaremos primero con la definición de este sólido. El cilindro de revolución se genera al girar una región rectangular una vuelta alrededor de un eje que contiene a uno de sus lados. Veamos de manera gráfica dicha definición. Aquí tenemos el plano en el espacio, trazamos el eje. Ahora graficamos el rectángulo de tal manera que uno de sus lados esté contenido en el eje, como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas. Giraremos el rectángulo alrededor del eje en este sentido, pero antes quiero que tengan presente lo siguiente. Este lado del rectángulo, su desplazamiento va a formar a la superficie cilíndrica, razón por la cual se le llama generatriz, así que prestenle atención durante la simulación de giro. También quiero que le presten atención a la base superior y a la base inferior de este rectángulo, quienes se van a constituir, estos lados se van a constituir como los radios de las bases circulares del cilindro de revolución. Entonces, no perder de vista a estos conceptos. Bien, teniendo en cuenta esto, empezamos la simulación del giro de este rectángulo alrededor de este eje. Empezamos a girar. Giramos el rectángulo alrededor del eje y aquí nos vamos a detener a mitad del camino con el propósito de reflexionar acerca de la superficie que ha formado este lado del rectángulo durante su desplazamiento. Se ha formado ahí la superficie cilíndrica. Por eso le decía que a este lado se le llama generatriz. Entonces continuamos girando el rectángulo alrededor del eje. Seguimos girando hasta completar la vuelta. Ahí está. El sólido que se ha formado es un cilindro de revolución, donde sus bases son dos círculos paralelos y congruentes. Es decir, estos dos círculos son paralelos y congruentes. Aquí tenemos, estimados amigos, al cilindro de revolución. Ahora veamos los elementos de un cilindro de revolución, que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de resolver un problema. Aquí tenemos la base superior del cilindro y la base inferior del cilindro. Estas bases circulares son paralelas y congruentes. Tenemos aquí el eje del cilindro, está representado por la recta O1, el eje del cilindro, y la altura del cilindro viene a ser la distancia que existe entre la base superior y la base inferior del cilindro. H representa entonces la altura del cilindro. También tenemos los radios. Aquí tenemos el radio de la base superior y el radio de la base inferior. Dichos radios tienen la misma longitud en virtud de que las bases son congruentes. Entonces el radio de las bases. Y por último, tenemos aquí al responsable de la formación de la superficie cilíndrica. Mn, que viene a ser la generatriz. Mn, la generatriz. Ahora veamos el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución. Pero antes de ver el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución, quiero que tengan o consideren lo siguiente. Durante la explicación del desarrollo quiero que le echen una miradita a lo que le va a pasar a la circunferencia, tanto la circunferencia superior
como la inferior. Además, debemos considerar que la generatriz del cilindro se constituye como la altura del mismo. Nuestro interés en el cilindro es la superficie lateral, es esto, solamente la superficie lateral. Así que vamos a hacerle un corte y para ello utilizamos la tijerita de las TIC en la matemática. Esta es la tijerita de las TIC en la matemática. Va a hacer el corte de manera vertical. Hacemos el corte y ya está. Ahora vamos a abrir el cilindro para ver su superficie lateral. Procedemos a abrir el cilindro. Ahí está. Observen, el cilindro se está abriendo. Y chequen qué es lo que está pasando con la circunferencia, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Seguimos abriendo el cilindro y vamos a tener el desarrollo de la superficie lateral. Esta prácticamente es un rectángulo. Entonces, el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución es un rectángulo. Aquí lo tenemos. En donde debemos tener en cuenta que la base superior es la longitud de esta circunferencia y la base inferior también es la longitud de esta circunferencia. Listo, jóvenes. Esa es como la parte matemática de la construcción de conos y cilindros, pues la parte del cilindro. Vamos a verlo nuevamente, pero entonces le vamos a agregar los conceptos de geometría. Listo, entonces voy a volver a repetir más o menos el video. Y le vamos agregando los conceptos de geometría. ¿Listo? Entonces, tenemos los mismos elementos, ¿sí? Entonces, vamos a tener generatriz, vamos a tener la directriz, vamos a tener eje, vamos a tener la base, en este caso van a haber dos bases porque no tenemos vértice, ¿sí? Y vamos a tener los elementos, ¿sí? Si queremos ir marcando de una vez eso, puedo decir, bueno, vámonos más adelante que estén todo completo. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos que se van a generar. ¿Listo? ¿Cómo formamos el cilindro? Pues tenemos un plano base, ahí lo montan un plano como horizontal de referencia, pero en este caso no es necesario. Sabemos que podemos trabajar cilindros de diferentes posiciones en el espacio, ¿sí? Pero sí vamos a tener unos elementos muy significativos. Vamos a tener el eje, ¿cierto? Ese eje es igual. Cuando el eje esté en longitud real, las bases deben estar como filo, ¿sí? Entonces, cuando las bases estén como filo, perdón, entonces tenemos el eje cuando esté en longitud real, igual, el mismo concepto. La base va a estar como filo, entonces cuando tengamos el eje en longitud real, la base va a estar como filo. En el proceso de construcción, ¿listo? Va a aparecer el elemento generador de la superficie, ¿sí? Va a aparecer la generatriz, ¿ok? No tanto hablamos de un rectángulo, sino como una línea generadora de superficie. Esta línea tiene un concepto especial. ¿Cuál es el concepto especial de esta línea? Que esta línea va a ser paralela al eje revolución. Estas dos líneas son paralelas, ¿cierto? Esas dos líneas son paralelas. Listo. Entonces tenemos el elemento generador o la generatriz y va a comenzar a aparecer una trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria que vamos a seguir? Esa trayectoria va a ser la directriz del cilindro, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando le estén en los enunciados, no confundir la parte del cilindro con la parte del cono, ¿cierto? Entonces, un cilindro circular recto. En este caso es recto, ¿por qué? Porque el eje va a ser perpendicular a la base, ¿sí? Comienza el movimiento, ¿cierto? A generar la superficie. Entonces, en este caso, vamos a generar igual 12 elementos, 12 instantes de construcción, ¿sí?
Recuerde que estos son infinitas cantidades de movimientos, pero para poderlos dibujar, ¿cierto? Para poderlos dibujar, necesito restringir esos instantes del movimiento. En ese caso van a ser solamente 12 instantes, igual que hicimos con la parte de conos. ¿Listo? Entonces, aquí están los 12 instantes. 1, 2, bueno, aquí no sé si tenga 2 instantes, de pronto tiene menos, pero el principio es que sean 12 divisiones. ¿Listo? Entonces, la generatriz me va a seguir una trayectoria y esa trayectoria la vamos a llamar directriz. Esta sería la directriz, ¿cierto?, del cilindro. Esa es la directriz, ¿cierto? Seguimos. Esa directriz puede ser de base circular, que es lo más normal, o de base elíptica. Entonces, hasta ahora, base circular. Y aquí terminamos de completar los 12 movimientos, ¿sí? Igual, cuando tengamos el cono en isometría, hay que hacer análisis de visibilidad, cosa que aquí no lo están haciendo. Si esta parte sería visible, entonces la parte de atrás sería invisible. Igual pasaría acá. Toda la base la estoy viendo. Toda la base sería visible. Bueno, entonces aquí tenemos directriz. Vamos a tener aquí otro elemento. Estos serían los elementos del cilindro. ¿Sí? Tenemos el eje, ya lo tenemos. Tenemos el radio. Debe haber un punto de referencia que nos dé el radio. También vamos a tener la base. Van a haber dos bases. La superficie o el plano formado por la directriz. Ahí tenemos base 1, ¿cierto? Y aquí tendríamos la base número 2. Vamos a tener dos bases, ¿cierto? Base 2. Normalmente le colocamos, recuerde que el punto O es el centro de la base. Entonces lo más seguro es que uno va a hacer O', ¿cierto? O', y ese sería la base, digamos, base en O, ¿sí? No tenemos vértice, vamos a tener dos bases, quiere decir que van a haber dos puntos O, el O y el O', el O de una base y el O de la segunda base. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la generatriz, ella va a girar siguiendo la directriz de la figura, ¿cierto? Me va a generar un volumen, lo vamos a dividir en 12 partes, en 12 elementos, ¿sí? Y hacemos análisis de visibilidad. Tenemos que dar un punto de referencia para que nos dé el radio, un punto sobre la superficie, el diámetro de la base, en fin. Cuando estemos construyendo cilindros, inicialmente lo construimos normalito, así como está, recto, con dos bases paralelas, y después le agregamos algún tipo de sección o corte que traiga o alguna condición que traiga el ejercicio. Ya cuando estemos trabajando me van a entender, ¿sí? Entonces primero se construye normalito y después agregamos algún tipo de sección o corte que tenga el ejercicio. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos la estructura del cilindro, ¿sí? Del cilindro de revolución, radio, la generatriz, la directriz, las dos bases y el eje. Creo que, y los elementos. No tenemos más componentes. Y después ya se mete con la parte del desarrollo del cilindro, que es algo que vamos a ver más adelante, pero no es viendo el video. Lo que hacen es hacerle como si fuera un corte, ¿sí? Para poder determinar el cuerpo de la figura, ¿cierto? Después lo que vamos a hacer es hacerle un corte y desdoblar la figura, ¿cierto? Esa sería la parte de desarrollos. Pero un minutico. Perdón, que entró una llamada. Ese sería el desarrollo del cilindro. Así se vería el cilindro desarrollado. Si le queremos agregar los 12 elementos, pues van a quedar aquí los 12 elementos
del cilindro, ¿cierto? Igualmente espaciados, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y si le queremos agregar las bases, pues serían dos tapitas circulares que van a estar en el plano superior y la tapita en la parte inferior. ¿Listo? Esa sería como la parte conceptual del cilindro en revolución. Aquí incluyendo la parte de desarrollo, que es lo que vamos a ver en el último tema del semestre. ¿Listo? Esa es como la parte teórica. Preguntas, dudas, inquietudes por el momento. El concepto para cilindros es el mismo. O sea, ¿qué vamos a tener? ¿Me están viendo? ¿Me responde por ahí alguien? Sí, profe, señor, profe. Ok, perfecto, gracias. Póngale cuidado. Vamos a tener los elementos del cilindro normal, ¿cierto? Entonces va a aparecer el eje, o sea, como elemento estructural, ¿sí? Entonces, como elemento estructural para la construcción, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Perdón, aquí. Vamos a tener, cuando el eje esté en longitud real, voy a colocarlo por aquí, para que no me gaste tanto espacio. Cuando el eje está en longitud real, el eje ya no va a tener un vértice, va a tener, son dos puntos O, entonces va a haber un O de una base y va a estar el O' de la otra base. Cuando el eje esté en longitud real, va a obligar a que las bases estén como filo. Base 1 y base 2. ¿Listo? Debe haber un dato que me diga el tamaño de la base, ¿cierto? Siempre, no se les olvide, siempre cuando voy a construir, construyo en tamaño real. Entonces le saco la paralela a la base, ¿sí? Le saco la paralela, ¿sí? Y construyo la base en tamaño real. Entonces va a quedar, si el cono es recto, va a quedar O' como punto, ¿cierto? Y debe haber algún punto de referencia que me diga cuánto es el radio, ¿cierto? O cuánto es el diámetro. Un punto sobre la directriz o me dan el valor, algún dato tienen que darme. Y hacemos la circunferencia. Tin, 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 tin. Listo. Divido en 12 partes iguales. Cuando hacíamos nosotros la división, se unían al vértice. En cilindros no tengo vértice. ¿Qué quiere decir? Que cuando haga las divisiones solamente las voy a marcar. ¿Sí? Y marco y saco las 12 divisiones. 1, 2, bueno. 12 divisiones. ¿Por qué no las uno? Porque no se están generando elementos al vértice. Los elementos son paralelos a la directriz, son paralelos al eje. Entonces los elementos van a quedar aquí como punto. Entonces aquí van a ver 1, 1', porque hay dos bases. Va a aparecer el 2, 2', el 3, 3', el 4, 4', y así sucesivamente. Y pasamos esos elementos a la estructura del cono y nos van a quedar aquí el conito construido. ¿Sí? Listo. Ese es el cono. La visibilidad, bueno, en este caso, como los elementos están como punto, no hay que hacer visibilidad en las tapas. Los elementos están así. Todos los elementos están así. De forma paralelos entre sí y paralelos al eje. Todos los elementos van a estar como punto. ¿Listo? La visibilidad del cono es parecida a la del cilindro. Solo hay dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades que tiene el cono para su visibilidad? Entonces tenemos dos posibilidades. Digamos que este es el eje y aquí tenemos el eje. ¿Sí? Entonces, si la base se ve, si esta base se ve aquí, en la otra tapa no se vería, ¿cierto? Entonces quería el cono más o menos se vería así. ¿Cierto? Para que este elemento me forme el cilindro, ¿cierto? Esta parte visible, el contorno es visible y esta tapa se vería, ¿cierto? Quiere decir que la tapa de atrás no se vería. Esa sería una posibilidad. Los elementos visibles, ¿cuáles serían? Serían estos de acá. Esa sería la parte visible del cono. Si hacemos la otra posibilidad, es lo contrario a este. La base aquí sí se ve, en este lado se vería. La base se ve.
El contorno se ve. ¿Sí? Y esta tapa de acá no se vería. ¿Sí? Esas serían como las dos posibilidades que tiene. Entonces, los elementos visibles serían estos. ¿Sí? Quiere decir que acá en este sentido, esta la tapa la veo. La parte otra no se vería y aquí sería el contrario. Esta es la base que se ve. Esa sería la visibilidad del cilindro. ¿Sí? Entonces hay que llegar a lo mismo. El concepto es igual. Hay que llegar al eje en longitud real o algún dato de la base como filo. ¿Cierto? O esta base como filo. Bueno, siempre son las dos. Hay que llegar al filo o hay que llegar a la longitud real. Entonces uno comienza a mirar qué información tiene para determinar cuál información utilizar. ¿Listo? Ese es el concepto de cilindros. Entonces miren que la estructura es muy similar a la parte de conos. ¿Ok? Listo. Profe, Señora. ¿esa base como filo también es la directriz? Ah, bueno, si marcamos valores, gracias. Si yo marco valores, esto sería la directriz, o le damos connotación a la información, las partes. Esta sería la directriz. Siempre manejamos a la generatriz como el elemento externo, generatriz, el elemento externo. Quiere decir que este elemento externo también sería otra generatriz, ¿cierto? Esta sería otra generatriz. Este sería el eje. Este sería el eje, ¿cierto? La directriz sería, en esta vista sería el filo. Esta sería directriz 1 o directriz, ¿cierto? Y esta sería otra directriz. ¿Sí? Tenemos los elementos, ¿cierto? En este caso, la base, esta sería la base, esta sería la base, toda la superficie. Recuerde que la base es la superficie, ¿sí? Y en este caso acá, cuando está como filo, la directriz y la base viene siendo la misma, ¿cierto? La directriz y la base viene siendo la misma. Entonces, esos son más o menos los componentes. Generatriz, los dos elementos externos. Tenemos el eje es un elemento imaginario porque realmente no está. Es el que me dice si el cilindro o el cono es recto o es oblicuo. La directriz sería solamente la circunferencia y la base sería la superficie. Aquí la directriz sería la base como filo, sería la misma directriz. La base y el filo serían la misma, tanto acá como acá. ¿Listo? No sé si será más o menos, era la duda, la inquietud. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Ok, listo. Ahora vamos a aplicar lo que acabamos de ver en un ejercicio. El 95. Listo, vamos a hacerlo entre todos. Por favor, alisten el 95. Entonces, lo primero que necesitamos es buscar el eje en longitud real. ¿Qué me dice el ejercicio? El eje O', ¿cierto? Tiene un rumbo de 60 grados sureste, tiene 6 centímetros de longitud real y tiene una pendiente positiva. No me dicen cuánto es la pendiente. ¿Qué quiere decir? Que básicamente es para que cuando estructuremos el ejercicio, tomemos una sola respuesta. El punto S se encuentra sobre la superficie cilíndrica. ¿Listo? Y por el punto S pasa un plano horizontal que corta el cilindro para allá su intersección. Esas son como dos partes. Listo. Entonces vamos a arrancar con la construcción del cilindro. Entonces saquemos el rumbo de O. Tengan cuidado acá, ¿no? El rumbo que me están dando es a partir de O, hacia O'. Y el que tengo en superior es O'. Entonces me toca invertir la dirección del rumbo o trabajar con el contrarrumbo. Quiere decir que si tomo el rumbo a partir de O' hacia O, que era una cosa que le estaba pasando en un ejercicio de los de conos, cambiaría a 60 grados noroeste. Entonces vamos a tomar ese rumbo y construimos el eje y lo llevamos a longitud real. Por favor, van adelantando eso. Voy a traer, que se me hizo falta, lápiz. Van adelantando la construcción del eje en longitud real, por favor.
Listo, llegué. Entonces vamos a ir construyendo el rumbo. No les dé pereza, montar la crucecita, aseguremos de que el rumbo quedó bien montado. ¿Sí? Sacamos los 60 grados del norte al oeste. Hacemos la estructura. Y obviamente aquí tengo el O. Ya encontré aquí O'. Vayan recortando lo que va sobrando para que no quede tanto ruido en el ejercicio o tanta elementos que no tienen que ir. Este sería el punto O y este sería mi eje ya construido. Vamos a darle un colorcito diferente al eje para diferenciarlo. Nuevamente la línea de eje es un trazo largo, uno pequeño, uno largo, uno pequeño. Ese sería el eje. Y lo llevamos a tamaño real, perdón, a longitud real. No sé qué tan grande voy a sacar el espacio, ¿sí? Pero voy a darle ese valor. Es que nos quede cota negativa, pero ahí sí no hay. Listo, ahí tenemos la auxiliar. Por distancias puedo pasar el punto O. Ya teniendo compás, les va a rendir más fácil, más rapidito la pasada de las distancias. Paso el punto O. O en la auxiliar, proyectamos el punto O'. Y se supone que acá tienen que medir 6 centímetros. Dice pendiente positiva. De O a O' es positiva. Quiere decir que el O debe estar por acá, no por aquí. Para que me quede con pendiente positiva a partir de O. Eso mide 7 centímetros. Ya con compás es más preciso. Yo puedo contar aquí los 7 centímetros. Con el compás. 5, 10, perdón, son 6 centímetros. De 5 a 11. Aquí ya el margen de error se reduce. Me paro en O y hago una curvita y donde me corte, ahí va a estar exactamente los 6 centímetros. Este sería O'. Y formamos el eje. Listo. Ahí está el eje construido. Y recuerde, siempre lo que voy construyendo lo vamos bajando. Y por terceras distancias utilizamos el compás. La parte de desarrollo es puro manejo del compás. Aquí está el O' y lo pasamos acá. Listo. Entonces, marcamos de una vez, eje en longitud real. Si el eje está en longitud real, las bases deben estar como filo. Vamos quitando esta parte, listo. Entonces, por defecto, monten las bases. No sé qué tan grandes son, pero montemos las bases. De forma, como es un cilindro recto, debe estar formando 90 grados. Base 1 y base 2.
Listo. Ahí los espero. Bueno, para que me quede completo el ejercicio, pasemos de una vez ese. ¿Sí? Para que quede la vista auxiliar, me quede completa. Proyecto el punto S, aquí alineamos y generamos ese de una vez construido. Listo, aquí estaría el punto S. Listo, ahí los espero. 4 minuticos. Entonces, jóvenes, el S, el punto S, como está en la superficie del cilindro y aquí todos los elementos son paralelos, al pasarlo a esta diagramación, el S me va a dar el radio de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, no importa dónde esté el punto S ubicado sobre la superficie, cuando lo veamos en tamaño real la base, va a estar obligatoriamente sobre la directriz de la circunferencia. Entonces quiere decir que aquí simplemente, vamos a bajar aquí un poquito el plano, voy a sacar aquí mi vista paralela a la base, ¿sí? Es así lo más cercano posible. Aquí ya nos quedó montado sobre el ejercicio, pero no importa. Saco nuestro plano paralelo. Y proyectamos los elementos. En este caso sería O' va a quedar como punto porque es un cono recto, perdón, un cilindro recto. Aquí algo importante, este es un cilindro recto. Sí. Y pasamos ese por distancias. ¿Están utilizando el compás para pasar distancias o siguen trabajando con la escuadra? Con compás es más rápido. Listo. Y la distancia de ese. Porque no tienen que ponerse a medir 3 puntos que no, simplemente es donde le corte la distancia y hacemos un corte. Creo que hubo una caída de red. Ya los estoy esperando. Preguntas. ¿Quedó cortada la explicación en algún punto con la caída de la red? Hello. Profe, ¿dónde se va a ver la base en tamaño real? Ok. ¿Quedó cortada algo de la explicación del punto S? Es que se cayó la red y volvió y se reconectó. No, profe. Ok, listo. Aquí tengo el eje en longitud real y las dos bases como filo. Entonces le saco la paralela a la base, porque son paralelas las bases. Obviamente al sacar la paralela a esta, va a quedar paralela a esta, ¿cierto? Y llevamos aquí donde vamos a construir la base en tamaño real. Aquí me está quedando O', y aquí me está quedando el punto S. Borro esto que me sobra. Y ahora sí voy a montar la circunferencia en tamaño real. Siempre se construye en tamaño real. No construyan la base con otra referencia diferente. Listo. Base en tamaño real. Entonces,
ya teniendo la base en tamaño real, vamos a dividir en 12 partes iguales. Recuerde, hacemos las divisiones, pero no las unimos a el centro. ¿Qué quiere decir? Entonces quiere decir, voy a sacar divisiones. Entonces saco primero la paralela y la perpendicular. Aquí marco uno, aquí marco otro, pero mire que no los estoy uniendo. Después saco los ejes paralelos y perpendiculares. Aquí hay otro punto y otro elemento acá. Comienzo a sacar los ángulos de 30. Mi apoyo de esta escuadra para sacar los 30 en un lado y los 30 en otro. Los 30, ahí estamos dividiendo. Listo. 12 partes iguales. ¿Sí? Ahí la diferencia es que no los vamos a unir al vértice, simplemente hacemos la división. Y enumeramos. Entonces, doble numeración. 1, 1', 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5'. ¿Sí? Hacemos las 12 divisiones. Pero mire que no los estoy uniendo al vértice. Simplemente hago la división. ¿Sí? Y ya teniendo la división, igual la misma estructura es de conos, nos devolvemos a las dos bases. Deben quedar en las dos bases la estructura. ¿Ok? Ya teniendo aquí las 12 divisiones, me devuelvo con el extremo a las dos bases. Si está bien dividido, solo hay que pasar un punto. No importa que el S quede o no quede amarrado a un elemento, no pasa nada. Listo, ya tengo mi estructura, perdón, ya tengo mi estructura del cilindro. Vamos a resaltarlo, que se vea visible. Aquí está el elemento 1, 12, 2, 11, 3, el 10, 4 me queda encima del eje, el 9 con el 5, 8, 6, así nos nota este, y este sería el 7. Voy a resaltar la base. Y voy a resaltar la base. Entonces, si le comenzamos a enumeramos, aquí estaría 1, 1', aquí estaría 12, 2, 12, 2', 11, 3, 11, 3 primos, el 10 y el 4, 10, 4 primos, 9, 5, 9, 5 primos, 8, 6, 8, 6 primos, el 7 y el 7 primo. ¿Sí? Entonces los números van de a parejas, van dobles, porque tenemos dos bases. ¿Listo? Los espero ahí porque vamos a hacer análisis de visibilidad cuando lo pasemos a la siguiente auxiliar. 5 minuticos para que me alcancen.
Profe, Sí, ya teniendo la construcción del cilindro, digamos que la parte compleja es esta, es llegar a este principio, ¿sí? Que es llegar a la estructura, conseguir la base en tamaño real, los dos elementos, esta es como la parte de análisis, y ya nos vamos a la parte mecánica, que es pasar distancias y analizar visibilidad. ¿Listo? Recuerden que las distancias vienen todas por bloques, vienen de a parejas y a la misma distancia, entonces es más fácil pasar esos valores. ¿Ok? Entonces, esa parte es como la tediosa del cuento, pero, pero es la que se supone que no se deben cometer errores, ¿no? Entonces vayamos pasando, vamos construyendo las distancias.
Listo, ya pasé puntos. ¿Dónde van? Pasando puntos también. Ah, ok, listo. Ah, bueno, ya casi me alcanza, les ha rendido. Bueno, mientras me alcanzan, voy aprovechando y voy pasando a la vista frontal. Vamos pasando distancias.
vamos a concluir y después ya, esto ya es carpintería, como dicen ustedes por ahí. Entonces vamos a analizar visibilidad de este cilindro, hacemos el corte y miramos la visibilidad del corte. ¿Listo? Y aquí ya miramos si nos alcanza el tiempo. Aquí ya son las 9:28 y nos coge la noche con el ejercicio. Listo. Visibilidad. Recuerden que hay dos formas, dos respuestas principales para la parte visible, ¿cierto? Que se vea la tapa de aquí y la tapa de acá no se vea. Eso sería una respuesta donde los elementos visibles son estos, ¿sí? Y la otra posibilidad es al contrario. Veo la base de este lado y la base de acá no se vería. ¿Sí? Y los elementos visibles van de aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál respuesta sería? ¿La 1 o la 2? ¿Qué consideran ustedes que sea la respuesta? ¿La 1 o la 2? La La 2. 1. Miremos de aquí para allá. Recuerden que el rayo visual está aquí. Está en este sentido. Vamos para allá el rayo visual. Entonces, si miramos del rayo visual de aquí para allá, esta base la veo. ¿Cierto? Nadie me va a tapar esta base. Cambio la base de acá, no la puede ver porque estos elementos la van a tapar. Recuerde que el cilindro está... Bueno, voy a colocar este frasquito así. El de limpiar las gafas. Entonces, si mando el rayo visual en este sentido, la base la veo. ¿Cierto? La otra base va a estar así. Entonces, si mandamos el rayo visual, la base usted no la puede ver. ¿Por qué? Porque estos elementos que tengo acá van a estar bloqueados por la superficie del cilindro. ¿Cierto? Ahora sí. De acuerdo a esa explicación, ¿cuál sería la respuesta? ¿La 1 o la 2? La 2. La 2. Claro. ¿Sí? Esta base se ve porque nadie me la va a tapar. Entonces, toda esta base la voy a ver. Perdonen ahí la mano alzada. Esta base se ve. Esta sería la base visible. ¿Sí? Y la base invisible sería la de acá. ¿Por qué voy a ver este pedazo? Porque este pedacito es contorno de figura. Entonces no hay nadie que me la tape. Esta base la vería. ¿Sí? Entonces si le hacemos colorcito a los elementos, entonces este elemento sería visible. Este elemento de acá sería visible. Está como torcido. El elemento de acá sería visible. El de acá que coincide con el eje sería visible. Este sería el elemento visible. Igual este. Hasta el último elemento. Hasta el último de la curva. Si ya comienza a meterse el elemento, ya serían elementos invisibles. Esa sería la visibilidad del cilindro. ¿Sí? La basecita se ve. No hay quien me tape la base. La base es visible. ¿Qué sería invisible? Lo que viene aquí. Esta parte invisible. Y los elementos que sacan de esa curva. Lo que pasa es que aquí me coinciden los elementos con la misma línea, entonces no la puedo trazar, pero aquí sí lo puedo trazar. Aquí sí los que vienen de atrás serían invisibles. Este sería invisible. Los que salen de la curva ¿listo? Esa sería la visibilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, Carolina me pregunta nuevamente la visibilidad. Bueno, son dos posibles respuestas a la ¿El visibilidad. rayo visible siempre sale desde frontal? Siempre sale del plano anterior. O sea, ¿qué quiere decir? Si usted quiere hallar visibilidad acá, ve el plano anterior. ¿Sí? Usted se apoya de este plano. ¿Por qué?
Porque es que según la estructura de la geometría, aquí tengo el elemento y aquí tengo el plano de referencia y aquí se proyecta, ¿cierto? Él se proyecta con respecto a la posición de ese plano. Es como si yo agarrara esta figura y la pegara a esta cara. O sea, ¿qué veo en esta cara proyectada? Entonces, en esta cara proyectada, es como si usted agachara y mandara el rayo visual desde aquí. Estoy viendo la base del cilindro. Esta base la estoy viendo. Y para la otra base, yo no la puedo ver, ¿sí? Recuerde que siempre nos apoyamos del plano anterior. Entonces van a haber dos respuestas. Donde esta base se ve y la de acá no, o al contrario, esta es la que se ve o acá no. ¿Listo? Entonces, si tenemos un cilindro, voy a colocarlo así un poquito más inclinado para hacer un poquito más evidente. Si usted manda el rayo visual, claro, toda base esta la va a ver. ¿Listo? Entonces, esta base se ve. No hay nadie quien me tape esta estructura. Aquí está el plano de referencia y aquí está el rayo visual proyectándose, ¿cierto? Entonces, ¿qué me permite ver el rayo visual? Voy a ver este plano. Entonces, se va a ver esta superficie. Esta es la que se va a ver. ¿Sí? Entonces, si esta se ve, la otra no. O sea, no se pueden ver dos bases a la vez, a menos que una estuviera cortada con algún ángulo. ¿Listo? Entonces, imagínense un cilindro aquí montado, en esa posición, ponen el rayo visual y proyectan su mirada. ¿Qué pueden ver? ¿Listo? Otra forma de hacerlo. Ubica el primer elemento. Aquí yo tengo el 7. El 7 va de extremo a este extremo, o sea, el 7 está aquí y va hasta acá. Ese sería el 7. O el 7 estaría aquí. ¿Cierto? Entonces, si usted mira el 7 que yo tengo acá, él está arrancando de aquí. Aquí está mi elemento 7 y va hasta este elemento 7'. ¿Cierto? Ese es el elemento más cercano. Entonces, al ser este elemento más cercano, él me va a tapar la línea punteada de acá. Pero recuerde que dos líneas visibles no se pueden cruzar. Esta es otra forma de hacer la visibilidad. Mira el elemento más cercano y determina si queda en esta zona o si queda en esta zona. ¿Sí? Entonces, al ubicar el 7, también me cumple que esta es la visibilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo, Caroline? ¿Sí me entendió? ¿Le aclaré la duda? Listo, sí, señor. Bueno, está fónica, entonces no puede hablar. Bueno, vamos a mirar el plano cortante. El plano cortante siempre, por defecto, lo montamos donde está la estructura de la figura, sea cono o cilindro. Siempre, desde que la característica lo permita, o los parámetros de acá lo permitan, siempre monto en esta estructura, en la estructura de la figura. Me dice que por el punto S pasa un plano horizontal. Ok, entonces plano horizontal. Entonces, un plano horizontal va a ser paralelo aquí, ¿cierto? Entonces, si recordamos, los planos horizontales son paralelos a superior. Quiere decir que este es el corte. Por acá viene el corte. Si lo hacemos con otro color, para que se vea la visibilidad del corte. Regáleme un minuto, busco otro color más bonito. Listo. Entonces, el corte es un plano horizontal. Entonces, un plano horizontal debe ser paralelo a superior. Este sería el corte. El plano de corte. ¿Listo? Esa distancia debe ser igual a esta. Es decir, que el plano de corte, viéndolo en la estructura del cilindro, va a pasar por acá. ¿Sí? Este sería el plano de corte. ¿Sí? Es un plano horizontal. Quiere decir que el plano debe ser paralelo a la auxiliar. ¿Listo? Voy a ponerle aquí plano horizontal entre paréntesis. Debe ser paralelo al auxiliar. Y comenzamos a pasar puntos de corte. ¿Sí? Entonces me está cortando aquí, me corta acá, me corta este elemento y me cortaría la base.
Devuelvo los puntos. Los proyectamos a los elementos respectivos. Juntamos la paralela. Listo. Y comienzo a proyectar. Este sería uno. Otro. Otro. Y este de acá sería más o menos por aquí. Listo. Montamos los puntos de corte. Aquí este es 7, 7 solito, 7, 7 prima. 7, 7 prima es este. Aquí va el corte. Este sería 8, 6. No tengo marcado cuál es el 8. Si este es 7, este sería el 8. Y este sería el 6. Entonces, este sería 8, 6. 8 y 6. Miren que son elementos visibles. Este sería 9, 5. Aquí está el 9. Y acá viene el 5. Y este sería el corte en la base, que me estaría cortando aquí en la base. Y me estaría cortando aquí en la base. Listo. Entonces recuerden, si me corta la base, se genera una línea recta. La línea que me corta la base tiene la misma visibilidad de la base. ¿Qué quiere decir? Como aquí la base la veo, esta línea se ve. Listo. Y unimos la figura. Tiene la misma visibilidad de los elementos. Este elemento es visible, este elemento es visible. Aquí me está cortando el 7, que es visible. Me está cortando el 6, que es visible. Y me está cortando el 5, que es visible. Aquí está el 5. ¿Listo? Quiere decir que todos los elementos son visibles. Entonces, que fácilmente puedo hacer aquí la curvita, que salga de este punto, se una con este, llega hasta acá, da la vuelta aquí, llega y cierra con el tramo recto. Esa sería la visibilidad, la voy a resaltar ya que más o menos el pulso me quedó bien. Viene acá, se unen los puntos. Y acá, listo. Listo, Calisto. Esa sería la visibilidad del corte. ¿Sí? Entonces, jóvenes, siempre por defecto montamos el corte donde está la estructura del cilindro o donde está la estructura del cono. En este caso me decían que el corte era un plano horizontal. Entonces le sacamos la paralela a la auxiliar. ¿Listo? Profe, ¿el corte tiene que quedar perfecto o a mano alzada? No, mira, así como lo tengo yo, no está perfecto, pero es una curva continua, suave, ¿cierto? Que no les dé una figura toda rara, ¿cierto? No les puede dar una figura así, ¿no? O sea, y cuando lo estemos haciendo, que el corte quede preferiblemente de otro color, o sea, más sí, oscuro que el... para poderlo diferenciar. Entonces, jóvenes, lo que les decía, siempre se monta en la estructura, cuando está la estructura se monta el corte, a menos que no se pueda. Un ejemplo, me hubieran dicho que es un plano vertical, la única forma de montar un plano vertical sería en esta vista, ¿sí? Entonces, cuando no hay opción, ¿cierto? Pero siempre por defecto, donde está la estructura del cono, donde está la estructura del cilindro, si me corta la base, se genera una línea recta, la visibilidad del corte es la misma visibilidad de los elementos. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. En la parte de donde está la circunferencia, ahí el corte va solo una línea. Ah, bueno, si lo quiero pasar, digamos, aquí es más fácil porque el corte, si yo lo pasamos a esta vista, no me alcanzó la escuadra, voy a poner esta. Chin, chin, chin. Entonces, está torcido. Ok, acá, una línea recta. Este punto al pasarlo, estos puntos sobre los elementos van a quedar acá mismo. ¿Qué quiere decir? Que este punto va a estar aquí
y va a estar acá. Este punto va a estar acá y va a estar acá y este punto me va a quedar aquí. Pues simplemente va a quedar una línea acá, ¿cierto? Esto está en la base de atrás. Entonces, la dibujo invisible porque la base de O no la puedo ver. Y esta sí lo puedo ver porque esto es contorno de figura. Ese sería el corte viéndolo en la vista del plano en tamaño real. ¿Sí? Recuerda que aquí tengo dos tapas. La tapa esta, que sería la tapa visible, y tengo la tapa de O', que aquí no la puedo ver, pero esta me tapa esta plana, ¿cierto? Como el corte está en la base más lejana, obviamente el corte no lo voy a poder ver. Si este corte hubiera quedado acá, sobre este plano, sí sería visible. Pero como lo monto sobre el plano oculto o la base oculta, la dibujo punteada. ¿Listo? Y aquí no tengo problema, ¿por qué? Porque aquí está como filo, porque es un plano horizontal. Entonces, la única forma aquí es donde se ve la verdadera forma del corte. Y aquí simplemente le hacemos visibilidad al cilindro. ¿Cierto? Esta parte se las dejo de tarea, que me la termine en la vista frontal. Ese sería el ejercicio completo. Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, mire que, pues la parte de la concepción de esto es donde va el análisis. Pasar el cilindro, manejo de distancias. Hay que tener cuidado con la visibilidad y siempre relacionar que la visibilidad del corte es la misma visibilidad de los elementos. Y listo, listo. Sí, la vamos a plantear, como para que quede planteada. Buscamos el elemento más cercano. Aquí el elemento más cercano, acá 7, 6, 5, este es 4. 4 y 4. ¿Listo? ¿Dónde estaría 4, 4 aquí? Bueno, el 4 me quedó... El 4 me quedó acá. Este es 4. ¿Sí? Este es 4'. Y el 4 de acá debe ser aquí paralelo. Vamos a sacarlo por paralelas. El 4 de aquí más o menos debe estar... lápiz. Por aquí está el 4. Y el 4 de acá viene aquí. Chin. Estos son los dos extremos. A ver, el 4, este es el 6, el 4 es este. Listo. Aquí está el 4. El 4 es este. Ese es el 4. Listo. Ese es el elemento 4. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar las dos posibilidades del cilindro, las dos posibilidades de visibilidad y las hacemos por el elemento más cercano. Entonces, según esta forma, tengo el cilindro así. Y esto invisible y tengo la otra posibilidad. Así. ¿Listo? Entonces, usted mira el elemento más cercano. ¿El elemento más cercano me está quedando aquí? ¿O el elemento más cercano me está quedando en esta posición? ¿Cierto? ¿Cuál es el elemento más cercano? El 4. Entonces, el 4, 4' está quedando acá o el 4, 4' está quedando aquí. ¿Sí? Mire dónde lo tengo. Entonces, ¿la respuesta es la 1 o la respuesta es la 2? ¿Qué me dicen ustedes? La 1. Total. No hay forma porque es que el 4 no me está atravesando el cono en este lado. Me lo está atravesando aquí. Entonces, la respuesta para este cilindro es esta respuesta. Esa sería la respuesta para esta visibilidad. Entonces, si les cuesta mirar el plano anterior, simplemente mire cuál es el elemento más cercano. Ese elemento más cercano lo resalta y mira, se atraviesa
en qué forma atraviesa y dependiendo de eso determina la visibilidad.